La noticia buena es que es el curso que daba a mis alumnos en la Universidad de Girona. Por lo tanto, está estructurado en base a los apuntes de clase que yo daba. La mala es que hace 15 años que no doy la clase. Entonces vamos a tratar de refrescar, ¿no?, los conocimientos conjuntamente, lo cual es bueno, siempre hay que mirar las cosas del lado bueno. Hace 15 años que no lo veo, por lo tanto, lo vamos a refrescar conjuntamente, lo cual quiere decir que iremos un poquito más despacio, probablemente, o iremos pues refrescando conocimientos, ¿no? El postensado es, para fines de cálculo, en servicio, una carga, ¿vale? Vamos a aplicar una carga, contraria a lo que esperamos sea la carga que va a tener la estructura. Esa es la primera idea que tenemos que tenernos en la cabeza. Las cargas de gravedad son hacia abajo, ¿no? Nosotros vamos a aplicar una carga hacia arriba, contraria a lo que esperamos sea la solicitación principal. Y estos son algunos proyectos, ¿no?, que hacemos, pero realmente el postensado no lo aplicamos únicamente para estas grandes obras, el postensado lo aplicamos en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Prácticamente el 99% o el 90% de los proyectos que ejecutamos son con postensado. No necesariamente son especiales como este, puede ser luces más pequeñas o proyectos más pequeños. Porque hay un tema que el postensado se asocia con que únicamente es bueno para grandes luces, ¿no? Grandes puentes y grandes luces. La realidad es que no es así. El postensado es económico incluso en proyectos de luces, claro, a partir de una cierta distancia, digamos 6 metros, ¿no? A partir de 6 metros es un sistema ventajoso. Puede ser incluso a menos de 6 metros, ¿no? Pero digamos que 6 metros es un valor razonable. Y puede ser menos porque es mucho más rápido, hay menos material, y eso también puede primar en unas luces más pequeñas, ¿no? Es decir, si lo importante es poder hacer una obra en 2 meses, el postensado probablemente sea incluso más ventajoso que un sistema convencional con luces más pequeñas. Pero a partir de 6 metros es un sistema que tiene grandes ventajas de ahorro de material. Entonces ahí es donde clásicamente pues, se emplea. Eso sería un poco un resumen de las fuerzas, ¿no? Pero esto es lo que vamos a ver en estas horas, ¿eh? O sea, no, digamos, es parte de la presentación. Entonces, bueno, yo lo estructuré esto en su momento porque soy autodidacta del postensado, debo decir, ¿eh? Es decir, la presentación se basa en el curso que yo daba y se basa en la manera que yo lo estructuré en base pues, a ser autodidacta, porque hace muchos años, unos 20 años, tenía un proyecto y me dijeron, bueno, hay que calcularlo. Yo no sabía cómo hacerlo, no había hecho postensado. Una opción era que se lo diera a otro y otra era que yo aprendiera a hacer postensado. Y bueno, aprendí, comencé a buscar, a leer, ¿no? Y en base a eso, pues desarrollé lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces, esto sería un poco un índice de la primera parte, ¿no? El hormigón postensado como material elástico, ¿no? Comportamiento instantáneo, el PT como acción, el postensado como una acción. Comportamiento en el tiempo, deformaciones impuestas, el concepto de la carga balanceada de T-Wailing, fuerzas concentradas en los anclajes, que es un tema importante, porque es uno de los fallos principales, el postensado y los materiales de alta resistencia, cargas en vacío, limitaciones. Vamos a ir viendo cada una de estas ideas. Aquí se ha pasado una, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasó? Mira, ¿cómo va esto? Avanzamos. Bueno, y después vamos a, en la segunda parte, algunas realizaciones de proyectos, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bien, entonces, se acelera, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, bien, ahí está. Entonces, el postensado como material elástico. Este es el primer concepto. El inicio del postensado, allá por 1900, fue porque querían buscar un material elástico, ¿no? Y eso era por la fisuración del concreto, ¿no? El concreto se fisura de interacción debajo del eje neutro, pueden preguntar cuando vayan cualquier cosa que vayan viendo, debajo del eje neutro, ¿no? Se fisura. Entonces, esto era un problema en ese entonces, entre otras cosas por el tema de cálculo, ¿no? Porque era una sección, imagínense en 1900 cómo se calculaba, cómo se dimensionaba. Entonces se tuvieron ideas inicialmente infructuosas
y nació en Europa, ¿no? El postensado es un invento europeo, no americano. Es normal que sea en Europa porque había las catedrales, ¿no? Las catedrales tienen estas, digamos, pináculos, ¿no? Que uno ve tan bonitos. Esos pináculos lo que son en el fondo son maneras de pretensar o postensar la piedra, ¿no? Porque lo que hacen es cargar, ¿no? Añadir peso para que los empujes de los arcos se contrarresten con el peso vertical de estos pináculos, ¿no? ¿No? Entonces, es natural, de alguna manera en Europa se empezara con esta técnica, y la primera persona que trabajó pues fue Freycinet, ¿no? Bien, el caso pues era entonces lograr que la sección de concreto, esta es la sección bruta que se llama, ¿no? La sección completa, ¿no? La inercia pues BH cubo entre 12, ¿no? Y si le añadimos el corrugado pues es una sección homogénea, equivalente, ¿no? BH cubo entre 12 es la inercia del acero, ¿no? Que normalmente se desprecia, y cuando trabajamos ¿no? Cualquier módulo o cualquier modelo, tenemos una sección bruta, ¿no? Pero la realidad es que la sección es fisurada, ¿no? Entonces hay un problema aquí. Es un problema que ignoramos normalmente, ¿no? Conocemos nuestros cálculos, pasamos por alto esto, ¿no? Pero la realidad es que las estructuras se fisuran y la inercia debería ser la inercia fisurada. Los cálculos deberían de ser distintos, ¿no? El postensado lo que logra es que nosotros, de una manera simple, podamos trabajar con la sección bruta. Es una gran ventaja, aunque parezca poca porque... Parece poca porque lo ignoramos. Parece poca porque lo ignoramos. Pero imagínense un voladizo, ¿no? Un voladizo de 2 metros. Nada muy complicado. Igual le damos un peralte, ¿no? De 15 centímetros, son 2 metros. Le ponemos un armado que por cálculo nos sale pues, un 3 octavos cada 30. Por ejemplo, que tiene muy poco peso, aparte del peso propio, ¿no? Eso es algo que seguro más de uno ha hecho o lo ha visto. Es muy probable que esa estructura tenga problemas. Es muy probable, porque estamos ignorando este efecto. Tiene 2 metros, peso propio, nada más, y muy poca sobrecarga. Entonces, a la hora de calcular, gracias, a la hora de calcular, el voladizo, pues, ¿no? QL cuadrado entre 2, ¿no? O sea, ponemos la carga, el momento, sacamos un área de acero, nos sale un 3 octavos cada 30, y nos olvidamos de la fisuración. ¿Qué es lo que pasa? Que la inercia fisurada, que es esta, es muchísimo más pequeña que la inercia bruta. Y la flecha, igual, en vez de los 2 milímetros o 3 milímetros que nos quedamos tan contentos que nos sale bien el cálculo, aumenta pues a 15. Y decimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se me ha flechado? ¿Lo he calculado bien? No, no lo has calculado bien. Y he buscado un ejemplo muy, muy claro, ¿eh? Mucho peso propio, ¿vale? Mucho peso propio y poca sobrecarga. Y un voladizo, que es un elemento pues, flexible, ¿no? En las estructuras normales, como hay continuidad, como hay más carga, la carga nunca está presente en el total de esto, ¿no? Es decir, nosotros calculamos esto con 250 kilos metro cuadrado, más 200 de sobrecarga, una serie de cargas, y nunca va a estar este auditorio cargado, ¿no? Entonces la flecha, aunque es la inercia fisurada, pues resulta que no nos origina tantas patologías, aunque hay muchas patologías de flechas, ¿eh? O de deformaciones. ¿Ok? Este es el primer concepto. Bueno, a ver. Pretensar una estructura es el segundo concepto, ¿no? El PT como una acción. Ese es el más importante, quizá. Pretensar una estructura, o postensar una estructura, es igual, es aplicar un sistema de cargas artificialmente creadas que contrarresten el efecto de peso propio y sobrecargas actuantes. Ese es el concepto. ¿Okay? Y digamos que hay varias maneras o varios trazados que podemos ir haciendo, ¿no? Y hay el efecto de las pérdidas también instantáneas y las pérdidas diferidas. Es lo que vamos a ir viendo en estas 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, el pretensado lo podemos hacer con una carga centrada recta,
¿no? Básicamente consiste pues en eso. O sea, tenemos un cable, lo ponemos al medio. Vamos a dibujarlo aquí. ¿Qué efecto tiene? Claro, esto tiene que ser en un lado fijo y en el otro deslizante, ¿no? Si no, si es fijo y fijo, la carga baja y se va para aquí, ¿no? Bueno, digamos, fijo y deslizante, aplicamos una fuerza al medio. Bueno, aquí, ¿cuál es la tensión que tenemos en este elemento? Esa es la fuerza. Pues la tensión, pues es simplemente la fuerza entre B por H. Es simplemente una fuerza, digamos, centrada. Vamos a ir viendo, ¿no?, que esto se puede ir mejorando. Podemos ir variando el trazado y ir siendo más eficientes. Eso quiere decir que con el mismo trazado podemos ir logrando mejoras, ¿no? A ver. Aquí se ve. Ven arriba, tendríamos el tendón concéntrico al medio. Esta es la fuerza debido al pretensado, y esto sería la acción, ¿no?, debido al momento, ¿no? O sea, lo que todos sabemos, MC entre I, ¿no? Si a esta estructura le cargamos con una cierta carga, se genera un momento, y este momento, la tensión, es MC entre I, ¿no? Claro, aquí hay que ver, observar un primer tema. Aquí sí que podemos aplicar esta fórmula de MC, porque la sección es bruta, porque no hay fisuración, ¿no? O sea que la primera ventaja es que el cálculo es más real, ¿no? Cuando calculamos una estructura con postensado, estamos calculando bien. O sea, la teoría se acerca, digamos, más. En la estructura que no es postensada, el cálculo es más irreal, ¿no?, más inexacto. Bueno, lo siguiente es que este trazado, en vez de ser ponerlo recto, lo podemos mover un poquito, ¿no? Vamos a moverlo un poquito para ser más eficientes, ¿no? Esto es el concepto del núcleo central. El núcleo central es hasta dónde podemos mover esa fuerza para que no genere tracciones, ¿no? Entonces, el concepto del núcleo central simplemente es, si tenemos una sección, ¿no?, si tenemos una sección, así, ¿hasta dónde podemos aplicar esta carga para que no se generen tracciones, ¿no?, en la fibra superior? Porque claro, si esta carga la pusiéramos aquí abajo, arriba habrá tracciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa posición? Bueno, en este caso es H tercios. H tercios. ¿No? Eso se llama el núcleo central. Eso solo vale para esta sección rectangular. O sea, esto es únicamente para este caso. Si la sección fuera otra, por ejemplo, una sección en T, aquí ya es H1, H2, H3. O sea, no es H tercios. ¿Ok? Y esto es fácil de deducir, ¿eh? ¿Cómo lo podemos deducir? Bueno, lo único que tenemos que hacer es, tenemos el centro, tenemos una excentricidad, ¿no?
¿Cuáles son las tensiones? Trasladamos esta fuerza aquí, ¿no? Siempre nos han enseñado en la carrera es aplicar dos fuerzas, ¿no? Contrarias, ¿no? De ahí nos quedamos con el momento y hemos trasladado nuestra fuerza al medio y tendríamos esta fuerza más este momento. Calculamos, esto de aquí sería N entre A, y esto sería, bueno, M, C entre I, ¿y cuánto vale M? Vale F por E. Si hacemos esto y decimos que N entre A sea igual a F por E por, digamos, C, que sería H medios. Bueno, esto en el fondo todos sabemos que esto es 6 entre BH cuadrado. Sacamos esto, al final, digamos, esto es F también, perdón. Y esto es B por H, ¿no? Esto va a salir H sextos y H, o sea, esto es H sextos, y esto es H sextos, H tercios el total. No, eso es digamos, el desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, es decir, si nosotros aplicamos la carga en el tercio central, con el mismo número de cables, obtendremos el doble de beneficio, ¿no? El doble de efecto, ¿no? Y eso es, bueno, un poco lo que está representado ahí. La carga la movemos y la bajamos hasta el tercio, y de esa manera tendríamos un doble beneficio. Aquí no está en el tercio central, porque si estuviera en el tercio central, bueno, sí, porque aquí está, digamos, tendría que estar justo al tercio. Es un caso genérico, digámoslo así. Es un caso genérico. ¿Hasta ahí estamos bien? Podríamos bajarlo más, pero ¿cuál sería el problema? Habría tracciones arriba, habría que reforzarlo. Aplicaciones. Siempre me gusta poner aplicaciones, ¿no? Que no sea solo algo teórico, ¿no? Un trazado recto se puede aplicar, por ejemplo, yo lo apliqué en este caso en un edificio que es el Museo de Zoología ahí en Barcelona, que tenía un problema de tracciones en este arco, digamos, en esta entrada, digamos, hay un arco aquí muy grande, todo es de ladrillo, y por el efecto de empuje del arco, pues pusimos una barra de estas. Por el pretensado se puede hacer también por barras Dividac, o barras, digamos, macizas. Aplicamos una barra y aquí pusimos unos anclajes, ¿no? Ese de aquí. Y con una llave dinamométrica se pretensó. Avanzamos. Sí, avanzamos. Otra posibilidad de anclaje recto sería este, por ejemplo, ¿no? Hacemos un trazado que sea bilineal. Recto, 30 centímetros, 20 centímetros. En este caso, ¿para qué podríamos querer esto? Pues, por ejemplo, si tenemos una carga concentrada fuerte, ¿no? Tenemos ahí de repente una columna discontinua, o tenemos un elemento que está cargando, una viga que llega ahí, podríamos querer este trazado. Lo interesante de este caso es ver cómo transformamos el pretensado en fuerzas, ¿no? Paso a paso, ¿no? En este caso, pues tendríamos que aquí hay un ángulo, ¿no? La tangente de A, en este caso es 230 entre 20, es un ángulo pequeñito. Y es típicamente así lo que ocurre. O sea, lo primero que uno digamos, obtiene cuando hace postensado, se descorazona, digámoslo así, en el sentido de que uno obtiene unos valores muy pequeñitos. Dice, caray, tanto para que esto no puede ser que funcione, porque son valores muy bajos, ¿no? Pero es que es así. Son valores muy bajos y después aplicamos unas fuerzas muy grandes. La combinación de un valor bajo con una fuerza grande hace que funcione, ¿no? Por eso después otro concepto es el tema de los materiales de alta resistencia, que esto es alta resistencia pues en la época, o sea, me refiero cuando eran concretos muy pobres. Ahora el concreto 210, 250 como mínimo, ya es un concreto que perfectamente es compatible con esto, ¿no? Entonces digamos que aquí tendríamos un trazado con una fuerza T, ¿no? Que estamos aplicando. Como te digo, aquí tenemos 3 metros de altura,
40 metros, imagínense, ¿no? Una viga de 40 metros de largo, ¿no? Esa viga de 40 metros de largo, hacemos un trazado que tenga 20 centímetros, 50 en los extremos, 50, y un trazado recto. Este ángulo, como digo, sería 2,3, que sería la diferencia, ¿no? 3 metros, menos 50 y menos 20, 2,30, ¿no? Entre 20 metros de longitud, el tangente de alfa, 6,5 grados. ¿Cuál sería la fuerza que estamos aplicando aquí vertical? El seno, ¿no? T por el seno de 6,5 grados, ¿no? Este sería en este lado. En el otro lado sería lo mismo, T por el seno de 2,5 grados, por lo tanto V sería 2 veces T por el seno de 6,5 grados. Es un valor 6,5 grados pequeño, pero si T es muy grande, como digo, ya funciona. ¿Y cuánto valdría la compresión que le estamos aplicando? Bueno, pues sería simplemente T por el coseno de 6,5 grados, que prácticamente es 0,991. ¿Ok? Bien. Eso es el cálculo instantáneo. Después hay otros temas, ¿no? Pérdidas, ¿no? Pero digamos que... ¿Y esto cómo se puede aplicar? Bueno, pues se puede aplicar, por ejemplo, en casos como este. Aquí tenía una obra que tuve que hacer hace muchos años, que era un edificio que estaba lleno de columnas. Tenía columnas acá, vamos, muchas columnas. Entonces el que lo quería alquilar dijo, yo lo alquilo, pero hay que quitar la mitad de columnas. Cortarlas. Entonces, bueno, se vio bueno, que se podía, porque estaba todo muy sobredimensionado, ¿no? Se calculó y se vio que se podía. O sea, teóricamente era posible desde el punto de vista de las columnas que quedaban, ¿no? Porque íbamos a quedarnos con la mitad de columnas. Bueno, pues lo primero es ver que eso funcionaba, lo siguiente es ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, ok, se puede hacer. No entremos en el detalle, digamos, de si la estructura original funcionaba o no. Yo les digo que pues sí funcionaba. El tema es cómo hicimos para cortar, ¿no? Esa es la parte. Bueno, pues pusimos unos trazados así, ¿no? Rectos. Aquí pusimos un pendolón que se llama, ¿no? Es simplemente un separador. Mientras más grande es este elemento, es más eficiente el sistema. El ángulo, en vez de 6,5 grados, se convierte pues en 10 grados, 15 grados, 20 grados, ¿no? Si tenemos altura, podemos poner lo que queramos. Normalmente pues no podemos poner lo que queramos porque hay una limitación arquitectónica, ¿no? Pero es una muy buena manera de reforzar también estructuras, ¿no? Pero en este caso era para cortar esta columna. Bueno, pues simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una bajada de cargas, era un solo piso, ¿eh? O sea, no era una columna de plantas. La columna que queríamos quitar era un solo piso. Bueno, hicimos el cálculo, cuánta carga bajaba, y en base a eso calculamos qué cables o qué barras necesitábamos para poder equilibrar esa fuerza, ¿no? Hicimos ese cálculo y nos salieron tantas toneladas. Esa fuerza la aplicamos mediante unos datos, 22,4 toneladas, entonces con esto podríamos sacar cuál era la reacción, ¿no? 22,4. Y una vez que aplicamos esa fuerza, vinimos, era pequeñito, es que era luces pequeñas, y cortamos la columna. Yo me acuerdo que para cortar la columna, el revisor de esto era totalmente desconfiado, ¿no? Pensaba que estábamos locos de cortar una columna, y bueno, lo que hizo fue de que para cortar la columna pusimos ¿saben? Esos aparatos que son como para sacar testigos, que son unos cilindros casi, pues sí, pero grandes, así, ¿no? Un cilindro. Entonces la columna le hizo, pues, no sé, 3 o 4 cilindros. 1, 2, 3. Entonces ya cortó, que esto de la cámara, ¿no? Yo me escapo de la cámara, ¿no? Se cortaron estos 3 cilindros, ¿no? Y la columna estaba o sea, libre, ¿no? Estaba colgando. Entonces me dijo, no, volvamos a poner los cilindros y esperemos hasta mañana, ¿no? Usted pensaba que se iba a caer. Volvemos a poner los cilindros, los empujamos, mañana veremos, a ver si están apretados o si están libres otra vez. Evidentemente el día siguiente vino y estaba libre, no pasó nada, ¿no?
era, digamos, desconfianza, ¿no? Sí. Supongamos que vamos a hacer eso que usted propone acá. ¿Se hace a un costado de la columna? ¿Cómo se pone el cable a un costado de la columna? Bueno, primero digamos que yo no quiero cortar esta columna, ¿eh? Digamos si queremos hacerlo. O sea, Sí. ¿por dónde? ¿Por los Sí, costados? claro, o sea, exacto. O sea, hay que buscar geométricamente por dónde lo hacemos. Normalmente pondríamos en esta cara, ¿no? En esta cara, bueno, te voy a explicar otro ejemplo, que esto es un ejemplo real. Yo no sé qué pasó, pero en México hicieron una estructura que fallaba todo. O sea, se deformó más de 15 centímetros las vigas, 15. Eso lo pongo en el Facebook, siempre está en las imágenes. El caso es que se deformó muchísimo y, bueno, había que repararlo. Pero es que cuando hicimos el cálculo, la flecha es un indicativo de algo, ¿no? Y efectivamente, o sea, fallaba por corte, fallaba por flexión, fallaba todo. Y solo las vigas, ¿eh? Yo creo que como era pretensado, probablemente calcularon con 4.200 en vez de, o sea, 17.600 que era el cálculo, hicieron un error de estos, no sé exactamente cuál fue, no era un cálculo mío, ¿eh? El caso es que, hay que decirlo, el caso es que nosotros lo reparamos. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues eso, por los costados, ¿no? Se ponen unos anclajes, ¿no? Aquí por ejemplo, ¿no? Pondríamos unos anclajes, una placa, ¿no? Y sacaríamos un desviador que se llama, ¿no? Es decir, una pieza, ¿no? Que en este caso sería así como curva en este sentido, de tal manera de que los cables puedan pasar así, por el lateral. Aquí al medio pondríamos el pendolón, o sea, al medio de la viga, una barra. No, recto, aquí sería recto. O sea, por aquí sería curvo, y de ahí sería recto, y ahí al medio de la viga pondríamos un pendolón en la viga y como una T. Sería una T para que coja esta posición, pues, ¿no? Al medio de la viga un puntal, ¿no? Un pendolón, una T, y este cable bajaría hasta el lateral, ¿no? Y subiría otra vez. Bueno, pero estéreo se quedaría visto. Sí, claro, es complicado, pero te aseguro que la otra opción era tirar abajo 7 sótanos de un área de, no sé, 20.000 metros cuadrados que cuesta mucho, mucho dinero. No hay otra opción. O sea, tampoco está, o sea, es complicado, pero de todas las opciones que hay, si tienes ese problema alguna vez, es la mejor. De todas las opciones que hay, ¿eh? Porque ¿qué otra opción hay? Porque es que además hay el tema de que tampoco puedes, o sea, a ver, si tienes 4 metros de altura y puedes poner una viga metálica de 80, vale, ok, esa es una opción. Pero si no puedes hacer eso, en este caso era así porque había muy poca altura, entonces realmente de esta manera estás bajando, pero estás bajando lo menos posible, ¿no? Porque estás subiendo la cara de la viga más lo que bajas por debajo de la viga. ¿Vale? Esa desviador es lo máximo que se pueda, ¿no? Digamos. Ok, bueno, pues esto es un caso real también. Esto sería una aplicación de un trazado recto. Perdón. Aquí. En general, ¿no? Si vemos el genérico sería este, ¿no? Ya no un trazado recto, uno curvo, ¿no? Ya no, vamos complicando un poquito más. O sea, ahora nos complicamos y ponemos un trazado que ya está real, ¿no? Digamos, para el postensado, ¿no? Un trazado curvo. Ese trazado, pues, tendrá desde el punto, digamos, de lo que es el eje neutro, en este caso está por arriba, es como si fuera una T, ¿no? Digamos, no está al medio, tendrá una excentricidad, ¿no? Con respecto al eje neutro, ¿no? Esa excentricidad, pues, nos genera unos momentos en los extremos. Entonces tendríamos el axil, ¿no? F por el coseno del ángulo, el vertical F por el seno del ángulo, y los momentos que son F por E, en los dos extremos. Es el genérico, ¿no? El caso genérico. Aquí hay una serie de ventajas interesantes, ¿no? En postensado. Normalmente esto vale 1, porque vale .991, es 1 para cualquier ingeniero. Este valor es muy pequeñito, ¿no? Y casi, bueno, no es casi 0, es pequeñito, es .07, .1, claro, .1.
es que ese es lo primero que uno se descorazona con el postensado. Pero es suficiente. Créeme que es suficiente. Porque depende de la fuerza que tú le apliques. ¿Vale? Entonces, y otro aspecto es que esto es constante. ¿Vale? Constante. Si no tomamos en cuenta las pérdidas, diferidas o instantáneas. Porque la curvatura es constante. Aproximadamente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pues, tengamos una viga, en este caso la misma viga de 40 metros, 3 metros, 20 centímetros, 50, y le aplicamos un trazado curvo, ¿no? En este caso la fuerza que se está ejerciendo es 0.0115 T, la fuerza vertical, ¿no? Y esto sería el ángulo, ¿no? Es 4 delta entre L, ¿no? Porque esto es un trazado que típicamente es una parábola, ¿no? Y una kx cuadrado, tan sencillo como eso. ¿No? Se habrá secado por dejarlo tapar. ¿O lo he cambiado? Lo he cambiado, ¿no? Sí. Y igual kx al cuadrado. Es decir, ¿no? X y, ¿no? Y esta es una parábola. Y esta distancia de aquí se llama delta. Esto pues L, ¿no? Simplemente la ecuación de una parábola, la ecuación de una parábola, no es otra cosa. Y entonces a partir, con esta fórmula tan simple, ¿no? Sería la distancia entre este punto, y L pues sería la distancia de aquí a aquí, ¿no? Y de ahí saldría esa expresión, ¿no? Que vamos a ver después, que sería esta, que vemos aquí. Bueno, vamos a aplicarla, ¿no? ¿Cuánto valdría I en este punto? Pues I valdría delta, esto vale K, esto vale L al cuadrado. Por lo tanto, pues K es igual a delta entre L al cuadrado. Todos sabemos de nuestros cursos de cálculo 1, derivada de I respecto de X, es igual a 2kx. ¿Cuánto vale el ángulo aquí? El ángulo aquí será 2 delta entre L al cuadrado por L. ¿No? Porque estamos simplemente derivada de I respecto de X es 2kx. 2. K vale delta entre L al cuadrado y L pues es esta distancia de aquí. L. Por lo tanto esto vale 2 delta entre L. A veces en la fórmula pongo L, y por eso igual la fórmula no sale exactamente igual ahí, sale el 4, porque simplemente estoy trabajando con otra, ¿no? Pero es esa, la idea es esa, ¿ok? Bien, si conocemos esto, ¿no? Esto de aquí, si tenemos que esa es la tangente, y la tangente es aproximadamente el seno, tendríamos que, ¿cuál es la fuerza vertical entonces aquí? Ahí está fuerza, ahí está fuerza. Esta fuerza sería F por 2 delta entre L. ¿No? Y lo mismo estaría pasando aquí. Tendríamos esta fuerza que sería F por 2 delta entre L. ¿No? Y bueno, esto realmente para abajo, ¿eh? Para abajo. Esto es para arriba. ¿No? Como estamos haciendo una fuerza interna, ¿no? Estamos
pensando, es como un cambio térmico, es autoequilibrado. Si no, esto flotaría, ¿no? No, flotar no va a flotar. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa fuerza vertical? Esta fuerza vertical vale 2 por F por 2 delta entre L, ¿no? Entre la longitud. O sea, lo que es lo mismo, 4F delta entre L al cuadrado. Y esa es la fuerza que estamos aplicando. Si nosotros hiciéramos, según cómo movemos el cable en los extremos, tendremos momento o no. O sea, si el cable, si esta es la viga, y esto lo ponemos al medio, tendremos esto, esta fuerza hacia abajo, y no tendremos momento, porque está en medio, no hay excentricidad. ¿Ok? Vayan preguntando, yo voy avanzando poco a poco porque se va a ir complicando. Si delta es más grande, Claro, más fuerza. exacto, sí, Si la longitud es más grande. es correcto. ¿Eh? Pero claro, normalmente una estructura, el postensado que estamos viendo es práctico, ¿eh? Aquí no estamos viendo, digamos, cómo lo hacemos nosotros, y la idea es que sepáis calcular postensado cuando acabe este curso, o por lo menos podáis empezar a vuestra cuenta a aprender postensado. Entonces, digamos, el enfoque es práctico. En la práctica, lamentablemente lo que hay es una limitación. O sea, si usamos el postensado es porque tenemos poco peralte. O sea, nunca nos piden que pongamos más peralte. Por lo tanto, por eso digo que lo primero se descorazona con el postensado es cuando calcula esta fuerza, pero ya no se van a descorazonar vosotros, porque ya saben que es así. Yo no sabía que era así. Cuando vi el número dije, caray, tanto esfuerzo para que me salga .01. Pero funciona porque aplicamos cables de alta resistencia que digamos, ejercen fuerzas fuertes, ¿no? Y el concreto, hay que perder un poco el miedo a la fuerza que hay que aplicar. Hay que perder un poco el miedo, ese es otro aspecto. Yo he pretensado una viga que tenía cerca de 1000 toneladas. Un caso real, ¿eh? O sea que, y el concreto se acortó 3 milímetros. Todo el mundo está expectante cuando aplicas 1000 toneladas, ¿no? ¿A dónde se va a romper? ¿O cómo se va a levantar? ¿O qué va a pasar? Lo típico que te dicen es los tales se van a aflojar. La verdad es que cuando uno hace estas cosas es muy aburrido. No pasa nada. El concreto es muy resistente, más de lo que uno cree. Hagan una sección de 20 por 40, multiplícala por 210. ¿Cuánto sale? Con una calculadora, alguien. Una villita, ¿no? De 20 por 40, no estamos hablando de nada muy grande, por 210. $168 toneladas, ¿no? Claro, evidentemente no vamos a aplicar tanta carga, porque ese es el máximo, ¿no? Hay unos límites en tensión, no se puede superar el 0,6 de la tensión y hay unos condicionantes, ¿no? Pero bueno, eso ya nos da una idea de que fácilmente 50, 80 toneladas no hay ningún problema en aplicar. ¿Qué pasó? Esto se avanzó muy rápido. No, retrocede. Vamos más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Aquí. Vale. La siguiente. El siguiente concepto, ¿no? Sería pues el tema del... Después vamos a ver un poquito más en detalle el tema de los trazados y todo esto, ¿eh? Primero es como una introducción, que de hecho me ha adelantado un poco por lo que estoy viendo, pero después lo vamos a volver a ver. El tema es de que, por otra parte, ¿no? También el comportamiento en el tiempo, ¿no? Cuando aplicamos una fuerza, como esto está dentro del concreto, ¿no? Y el concreto se deforma, ¿no? Uno de los primeros malos resultados que se tuvo en 1900, ¿eh?
era de que la fuerza que se aplicaba se perdía. Claro, pues tú lo comprimes, ¿no? Si tú después lo dejas al cabo de un año y esto se acorta, ¿no? Por la retracción, por la afluencia, ¿no? En concreto se acorta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cable se acorta también, ¿no? Si el cable se había alargado una cantidad y después se ha cortado, ¿qué es lo que ocurre? El cable pierde fuerza, ¿no? Porque se ha cortado. Entonces, esto sería lo que es el tema de las deformaciones impuestas o la pérdida por retracción, influencia y relajación del acero. El propio acero, si se tensa a un valor muy alto, pierde fuerza. Se relaja el cable, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ir viendo después. Son conceptos, en primer lugar, para tratar de... Vamos a la siguiente. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce, ¿sí? Se traduce en que cuando uno tiene una viga postensada y uno la carga, hay una contraflecha, digámoslo así, que tenemos con el postensado, ¿no? Si postensamos bastante. Y esa flecha, digamos, se pierde un poco con el tiempo. Esto sería la flecha, digamos, sin postensar. Esto sería la flecha postensada inicial, pero con el tiempo pues se pierde un poco. Pero bueno, en el concreto he puesto esta, pero el concreto iría por acá, ¿no? Hay ejemplos muy bonitos de esto, la casa de la Cascada, no sé si la conocéis, la famosa casa de la Cascada de Bright, ese arquitecto tan famoso, es una joya de la arquitectura. Esta casa que está en medio de una cascada, ¿no? Pues esa, sí, es una joya, es muy bonita de ver. Pues esa estructura, pues, tenía unas flechas enormes desde un inicio, ¿no? Tenía patologías de todo tipo. Es una joya, pero digamos que hay una anécdota divertida, y es de que el calculista le metió mucho acero del que estaba en los planos del arquitecto. El arquitecto después dijo, porque tuvo problemas de patologías, se deformó muchísimo, y tuvo problemas de patología, y entonces el arquitecto dijo que era porque le había metido más acero en la cuenta, el constructor, y que por eso casi se cae la casa, ¿no? Y la cosa es que al final, pues la casa siempre ha tenido problemas de patologías y de flechas y deformaciones. Al final se ha arreglado con postensado. Es decir, una flecha instantánea, a eso hay que sumarle la fisurada y a eso hay que sumarle la diferida, ¿no? Entonces las flechas aumentan enorme. Con el postensado, pues tendríamos que controlamos muy bien la flecha, ¿no? Vamos a la siguiente. El concepto de la carga balanceada. Esto es un concepto que hizo Theo Alin, que es, bueno, a ver, ¿qué fuerza le damos a la estructura, no? O sea, ¿qué pretensado damos? ¿Qué nivel de pretensado queremos para que esto funcione? Y la idea, pues, era, bueno, vamos a balancear la carga, ¿no? Vamos a ver qué carga tiene esa viga, ¿no? Por ejemplo, vemos una viga cualquiera, su ancho de carga, ¿no? Vemos, no sé, 5 toneladas por metro, el valor que tenga, ¿no? Y vemos entonces, a partir de ahí, con el trazado que tenemos, ¿no? Como este, qué fuerza darle, ¿no? Para arriba. Pero, ¿qué tanto queremos balancear, no? Normalmente lo que se balancea es el peso propio, las permanentes, o sea, el 100% de eso, y una parte de la sobrecarga, ¿no? Sería, ¿qué nivel de carga queremos darle a nuestra viga? ¿Qué pretensado? En la ecuación anterior había una fórmula T, ¿no? Preguntábamos, ¿qué F darle, no? ¿Cómo definimos ese F? Bueno, pues, un criterio sería ver cuál es la carga que tiene esa viga de peso propio y de permanente, ¿no? Eso como mínimo, y después una parte de la sobrecarga. Ahí ya entraremos en temas prácticos. Nos vamos a comenzar a encontrar que de repente, pues, es muy caro, es muy costoso, hay muchos cables, ¿no? Normalmente, como mínimo, el peso propio del permanente es lo que se balancea, la sobrecarga no. Ah, pero eso es en sismos, sí. Sí. Es una muy buena pregunta. Pero es que estamos hablando del postensado para cargas de gravedad. Para cargas laterales, cuando hay sismo, entonces tenemos que entrar ya a un aspecto distinto.
¿eh? Es decir, lo que estamos viendo es sistemas que tienen cargas verticales. El posttensado no es que no se pueda usar en zonas sísmicas, pero tiene limitaciones, ¿no? Y una es la que tú dices. Sí, no, pero por eso, bueno, tú imagínate, tienes una estructura. Voy a poner un casos reales, ¿eh? Primero, los sótanos de una estructura. ¿Cuál es el efecto sísmico en un sótano? No hay, ¿no? Claro. En planta baja sí, pero en sótanos no. Otro ejemplo. Tienes una estructura, esa es la planta, que tiene unos grandes muros, aquí por ejemplo, unos grandes muros aquí, y aquí tiene pues columnas, ¿no? Y cuando viene el sismo, este elemento se transfiere el 90% de la carga, supongamos. Claro, en ese caso, estas vigas, ¿no?, podrían ser no sísmicas. Otro ejemplo, pues aquí ponemos una viga plana. Una viga plana. Claro, no tiene mucha inercia. Comparativamente haces el cálculo y ves que los momentos son pequeños. Por lo tanto, gravedad. Esos serían los casos. En los sótanos, indiscutible, y arriba, pues según la solicitación. En todo caso, la norma te establece unas limitaciones, ¿no? Esto ya es más avanzado, o sea, más posteriormente, pero te dice que el 25% como mínimo de la capacidad de la sección, o como máximo de la capacidad de la sección, debe ser de cables, más no. Bueno, pues eso. Entonces, ¿agua no tienes? Ah, no lo he visto. Vale. Claro, exacto. Como bien dices, las losas, ¿no?, son para cargas verticales. Entonces, en las losas también. Es que el postensado es una técnica, o sea, no es como el aislamiento de base o la disipación. Son técnicas, tienen su campo de aplicación. No son mágicas. Queríamos cuando hacemos un análisis de verificación de un modelo 3D, siempre vemos que las vigas hay una presencia en el efecto sísmico. Sí, pero ahí no aplicas postensado. Es que cuando comentan que vamos a diseñar la viga para efectos no sísmicos, o sea, es esa condición de lo que a mí me ha tocado ver en mis diferentes diseños que yo he hecho, siempre dice que toda viga tiene ese efecto sísmico, ¿no? Por eso, pues te reitero, o sea, el postensado, si hay ese condicionante sísmico fuerte y la viga carga mucho sismo, no se aplica postensado. El postensado, ¿dónde lo aplicamos? En losas, en las losas, en las plantas, no en las vigas. Nosotros principalmente hacemos losas, o en los voladizos, por ejemplo. Voladizo tampoco tiene un efecto, a menos la carga vertical que puede haber, ¿no? Pero obviamente la carga vertical puede ser una parte porcentualmente pequeña, ¿no? Los voladizos también lo puedes aplicar. O en los sótanos, o en elementos que tienen muchos muros y tu viga, pues es una viga que no tiene mayor solicitación. Calculas y ves que no tiene. El movimiento en las coordenadas verticales llegaba a alcanzar tan igual que en las horizontales, ¿no? En las zonas cercanas a los epicentros, el efecto vertical es importante. Después se decae con la distancia. Pero las zonas muy cercanas son altas frecuencias que se mantienen. Sí, eso es correcto. Sí, sí. De hecho, vengo de México. Sí.
Pero bueno, ahí lo que pasa es que México es un tema muy especial. Digamos, el suelo de México es muy especial, ¿no? El suelo de México es la zona del lago. Aunque ahora, lo interesante es de que el mismo suelo, ¿no? Otro terremoto de otra zona ha generado frecuencias muy distintas y ha hecho colapsos en otras zonas distintas porque había otros estratos resonantes, ¿no? Eso simplemente me reafirma en lo que siempre opino de que los sismos son altamente difíciles de predecir, ¿no? Y el contenido de frecuencias es algo que es muy variable, ¿no? Y el aislamiento de base, pues, está condicionado a eso, ¿no? Ahora se está aplicando de una manera muy libre, muy a la ligera. Bueno, vamos a la siguiente. Otro concepto importante es que tenemos los anclajes, donde vamos a aplicar la fuerza. A diferencia del pretensado, donde la fuerza es con cable pelado y se adhiere, porque el cable tiene más adherencia que la barra corrugada. Entonces, esa es otra de las sorpresas que uno se lleva, ¿no? Yo pensaba que no, pero no, el cable al tener esa fuerza, en 10 centímetros transfiere la fuerza. Curioso, ¿no? A mí por lo menos me llamó la atención. Cuando uno tiene una barra de 5 octavos, requiere una longitud de anclaje, ¿no? Vale, pues el cable, no. El cable con 10-15 centímetros ya desarrolla su longitud de anclaje. Porque están retorcidos, ¿no? Los cables. Sí. Y los alambres por ser muy delgaditos. Al ser muy delgaditos, o sea, el perímetro por unidad diaria es grande, ¿no? En un punto es infinito, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, y eso es importante, esta longitud de anclaje, porque la resistencia cortante en una placa alveolar es el concreto nada más, ¿no? El B sub C, porque no hay B sub S, ¿no? La placa, te preguntaste la placa alveolar que dibujé, vale la pena dibujarla porque esto es un concepto importante, es una de las fuentes de patología y uno de los errores importantes de construcción. La placa alveolar, que es un elemento así, no tiene refuerzo a corte, es solo concreto nada más, solo hay B sub C, ¿saben que la fórmula es B sub C más B sub S, ¿no? Bueno, esto es cero, solo hay B sub C. Entonces cuando tenemos que apoyar tenemos una viga y tenemos que apoyarla, esta longitud de apoyo, lo que apoyamos esta viga, LA, tiene que ser 10-15 centímetros como poco, porque si pasa, la fuerza del pretensado no se ha desarrollado todavía, porque no hay anclaje, ¿no? Hasta que pasa la longitud de anclaje, o sea, aquí tendremos ya, en esta sección, la fuerza del pretensado. Pero aquí no, porque no están, o sea, no hay adherencia, ¿no? O sea, está empezando a transmitirse. Cuando se transfiere la fuerza a través de esta adherencia, es que tenemos aquí ya una sección que tiene B sub C. B sub C aquí es 0. B sub C es 0. Eso es interesante desde el punto de vista de fuentes de patología en concreto. ¿Y ahí no se podría, en todo caso, reforzar justamente esos extremos con hueso? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que el prefabricador te dirá que no. Pero por afuera tal vez podríamos hacer Es complicado, pero lo ideal sería poner evidentemente algunos refuerzos, algunas piezas, ¿no? Pero lo que pasa es que el prefabricador dirá que no porque le fabrican la línea de producción. Ellos tienen su placa y es estándar. Ellos venden la T10 y la T10 es esto, es la T10, tú la compras. No te fabrican bajo pedido. Pero sí, o sea, hay maneras. La manera es aumentar eso. Por eso es que siempre la estructura prefabricada que uno ve en México, en tantas partes, tiene estas ménsulas, ¿no? ¿Se fijan estas ménsulas? ¿No? Tiene estas
para poder apoyar la placa, ¿no? Bien, vamos avanzando. No funciona, ¿no? Okay. Bueno, estamos en el tema de los anclajes, correcto. Pues sí, lo que les decía, pues, ¿no? Cuando tenemos estas fuerzas, inicialmente la placa de anclaje la que está aplicando una fuerza importante. Después se va distribuyendo con la sección y a una cierta distancia, ya la sección entera, ¿no?, está preesforzada, ¿no? Pero en esta cara, por ejemplo, ¿cuál es la tensión aquí? 0, pues, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza tiene que abrir estas líneas, ¿no?, de tensión, tienen que abrirse, ¿no? Lo cual, para abrir una fuerza, quiere decir que tienes que aplicar una tracción transversal. Se tracciona, ¿no? Si no se tracciona, no se abre la fuerza. Esa es la fuerza T. Ese efecto es importante, sobre todo si aplicamos 1000 toneladas, ¿no? Aplicamos una fuerza pequeña, ¿no? En las losas postensadas, que aplicamos fuerzas pequeñitas, no hay problema. Vamos a la siguiente. Tan importante es que puede romper, ¿no? Estos son casos reales, ¿no? Miren la fisura aquí, ¿no? Pero es que esto fue un error bien grande de construcción. No pusieron, o sea, pusieron el suncho, que es porque siempre se ponen unos sunchos alrededor. Eso lo vamos a ver después. Todos son los conceptos, después son los detalles. Pusimos estos estribos, pero aquí no había armado de piel, no había nada. Simplemente pusieron eso, era concreto en masa. Y el concreto en masa salta, ¿no? Inicialmente este anclaje estaba dentro, de aquí, pero por facilidad constructiva lo sacaron fuera. Bueno, no hay problema, eso es una buena idea. La mala idea fue no ponerle armado. Así que sí, esa fuerza está presente. ¿Cuánto es lo máximo de esa fuerza? 0,3 F. Lo máximo. De hecho es menos, ¿eh? Es menos. Pero lo máximo es 0,3. Eso se demuestra por Poisson. Es un cálculo que uno puede aplicar. Un sólido, le aplica una fuerza, y sale 0,3 F. Bueno, aquí ya pues, poco después de lo que hemos visto, ¿no?, más o menos se entiende que como las fuerzas tienen que ser grandes, hay que emplear materiales de alta resistencia. Entonces tenemos aceros de 10.000, 15.000, bueno, esto es en sus inicios. La realidad es que nosotros usamos hoy por hoy en Perú 18.600, ¿no? Yo diría que vale la pena mencionar que hay dos categorías, básicamente. Los alambres, ¿no? Los alambres que son típicamente de diámetro 5 o 5 milímetros, ¿no? Y lo que ya están formados por varios alambres, ¿no?, que son o de 0,5 pulgadas o de 0,6 pulgadas. Son las dos. Esto típicamente es postensado. Postensado. Y ambos sería pues pretensado. ¿Vale? Es decir, en postensado usamos o 0,5 o 0,6. Pero en una planta de prefabricados, en un pretensado, pues se suele mezclar ambos, ¿no? Lo interesante, o lo que quiero transmitir, es que esto resiste menos. Esto resiste 16.500 kilos por centímetro cuadrado, típicamente. Y este resiste 18.600 kilos por centímetro cuadrado. Si lo comparamos con 4.200, que es, ¿no?, pero no cuesta 4 veces más caro, ¿vale? Entonces, es interesante desde el punto de vista del costo, ¿no?, porque resiste 4 veces más, pero no cuesta 4 veces más. Además no tiene solapes,
porque son rollos enormes, ¿no? Son ventajas. Bien, entonces lo que tendríamos es, pues eso, que empleamos materiales que son de buena resistencia. Lamentablemente en el Perú hay que importar. No se fabrica, ¿no? Hoy por hoy no se fabrica. Pero bueno, el día que se fabrique será más barato todavía, ¿no? Será más barato todavía. Se piden unos certificados de calidad y con eso pues logramos, digamos, tener la seguridad de esta resistencia, ¿no? Los concretos, bueno, mínimo es 250, lo estableció la norma europea. Mínimo es 250, lo estableció la norma europea. Normalmente, pues 300, o en Perú sería 210, 280. Lo mínimo, pues, que se recomienda en el Perú sería, pues, 280. No es que tenga que ser así, sobre todo para losas, ¿no? Pero si es una losa fuertemente postensada, o si es una viga, pues 280, ¿no? Sería el valor. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Pues bueno, como he dicho, para evitar fisión, no la fisuración, la fisuración, se necesita emplear fuerzas elevadas, 200, 300 toneladas, ¿no? Que les decían. Hormigones, o bueno, concretos, ¿no? Mínimo de 250 a 300, se aumenta la resistencia, se reduce la posibilidad de agotamiento en vacío, esto lo vamos a ver después, disminuyen las deformaciones, mayor durabilidad, ¿no? Mientras el concreto sea de más resistencia, se tiene más durabilidad. Hay una relación directa entre la durabilidad de un concreto y su resistencia. Por eso que en Europa se obliga como mínimo 250, por un tema de durabilidad. Bueno, esta es la norma ese entonces, en la cual, pues, justamente los cambios que se hicieron en ese entonces, ¿no? Pero esto ya hace tiempo ya. La siguiente. Está pasado ahora. Entonces, el postensado en vacío, esto es un tema importante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros aplicamos una fuerza muy grande, el F, ¿no? Aplicábamos al comienzo, ¿no? Cuando teníamos la viga esta, ¿no? Y aplicábamos el F. Si esa fuerza es muy grande y la viga no está cargada, podemos romper la viga, ¿no? Entonces, eso sería lo que se llama las cargas en vacío, que es un estado que hay que verificar. O sea, estamos viendo cuáles son las diferencias, ¿no? Con un cálculo normal, ¿no? Una diferencia sería el vacío. Una estructura normal, no hay menos carga, genial, no hay carga, ¿no? En este caso, pues no. En este caso, si pretensamos mucho, ¿no? Por eso lo de la carga balanceada que decía, peso propio y permanentes, ¿no? Y poca de la sobrecarga. Porque si pretensamos con mucha sobrecarga y la sobrecarga no está, podemos romperlo. Y de hecho hay casos que se han roto. Yo he visto casos que se han roto. Mío no se ha roto ninguno, no debo decir, pero yo he visto casos que se han roto. Porque los cables, la manera de entender cómo trabajan es que el cable está rectos. Cuando tú lo tensas, el cable quiere estar recto, ¿no? Y claro, esa fuerza hacia arriba puede provocar un desgarramiento del concreto y que se salga el cable, que es lo peor que puede pasar. Un ejemplo cotidiano sería el tonel, ¿no? Estos flejes se calientan, se dilatan, ¿no? Se ponen las maderas y después se enfrían. Y eso precomprime la madera, ¿no? Sería un ejemplo, pues, así como cotidiano. La rueda de carro, ¿no? Una estructura de madera rodeada de bandas metálicas que se precomprime. Vamos a la siguiente. Limitaciones del postensado en zonas sísmicas. Un poco la pregunta que hacías. Bueno, claro. En primer lugar tenemos que la curva, tensión de formación de los aceros, es muy frágil. ¿Ven aquí? Esta curva. Estas son las típicas curvas de los cables de tensar. Mientras que el corrugado, pues tiene estas curvas. Grado 40, que es el típico que se utiliza en Perú, y grado 60, 4200. Claro, esta gran deformación que tenemos aquí no se da en el posttensado. ¿Y eso por qué es importante? Porque en zonas sísmicas tenemos lo que se llama la ductilidad, es decir, estos son un espectro elástico para sismos reales en Estados Unidos. Y tendríamos la norma americana multiplicada por R, ¿no? Por 1. O sea, esto es como en Perú, multiplicar por 1.
Y tendríamos que, imagínense, el sismo ha ejercido fuerzas de 2, 3 veces, ¿no? La gravedad, porque este es el peso, normalizado al peso. O sea, qué brutalidad, ¿no? Vamos a decirlo claro. Un tanque de agua, por ejemplo, con una masa de, no sé, 100 toneladas, se le ha aplicado en algún instante elástico, una fuerza, como si lo hubiéramos puesto en voladizo, y esas 100 toneladas la multiplicáramos por 2 o 3, que se ve aquí, 2 o 3. Nosotros diseñamos aquí. Aquí. Ese es el diseño real, práctico de una estructura. Esta enorme diferencia es producto de la ductilidad. Es decir, confiamos en estas deformaciones plásticas que vamos a tener. Si no las tenemos, no podemos. Por lo tanto, el posttensado tiene limitaciones. También hay que decir que eso me gusta porque hay mucha tendencia a extrapolar lo americano aquí. Esto es Estados Unidos. Son terremotos muy cercanos a los epicentros. Aquí están las distancias. Estamos hablando de terremotos muy fuertes, muy cercanos, con unas fallas que originan unos grandes desplazamientos. Hay un paseo de los terremotos en Estados Unidos, que yo fui ahí en California. Es una valla que estaba antes del terremoto, estaba la valla recta. Y después del terremoto la valla quedó así. Esa distancia era unos 4 metros. No sé cómo harán el límite de propiedad, ¿no? ¿no? Yo, menos mal no estaba ahí cerca. Debe ser terrorífico. Debe salir volando, ¿no? Pero eso es Estados Unidos. No hay que extrapolar las cosas. Ahora se habla de Perú y se habla de un terremoto fuerte en Lima, esperable, que parece muy real por lo que yo he podido entender, porque se están viendo asperezas. Eso quiere decir que hay una manera racional, yo me lo creo, las asperezas me parecen una técnica correcta, en la cual pueden ver la tensión, superficie, que refleja lo que está ocurriendo abajo, ¿no? Y dicen que hay 3 zonas muy propensas o muy ásperas. Una es Lima, otra es en el norte en algunos puntos, y después en la zona de Chala, por ahí, Chala para abajo. Se esperan terremotos muy fuertes. Y en Lima se espera un terremoto de grado 8. ¿No? Se espera, quiere decir que ocurrirá, ¿no? En algún momento. Lo cierto es que en 1700 es un terremoto muy fuerte, ¿no? Se espera que pueda volver a pasar. Entonces, claro, la ductilidad, digamos, es importante. Aunque, como digo, este espectro es americano. Hay que tomarlo con su debida contexto, ¿no? Es como cuando dicen, ¿no?, que los elementos estructurales ahora está de moda, que hay que cambiar las normas porque lo importante es el contenido. Estoy de acuerdo que lo importante es el contenido, pero hay que ver cómo es el contenido en Estados Unidos, cómo es el contenido aquí, o cómo es el contenido en Japón, cómo es el contenido aquí. Digo porque es muy fácil extrapolar, y ahora mismo están diciendo que la operatividad continua y los temas digamos, de la reparación de algo es muy caro, ¿no? Se está diciendo esto. Y eso es cierto, pero hacen sus números con resultados americanos. Y lo que pasa es que la técnica constructiva en Estados Unidos es muy distinta a la de aquí. Ahí utilizan, todo es con pladur. Todo es con unos paneles, digamos, ¿cómo se llama aquí? ¿Pladur se llama? Drywall. Drywall. Ahí utilizan drywall. Todo es drywall. Y el drywall es muy frágil. Un drift de .0035 ya lo rompe. Entonces, ¿qué ocurre? Después de terremotos hay que cambiar todos los drywalls de Estados Unidos. Y ellos dicen, es muy caro. Bueno, utiliza un drift más, utiliza otro material, o utiliza un distinto, o mejora la conexión del drywall. A los que les interesa en esto, hay un trabajo de Eduardo Miranda muy interesante sobre cómo hacerlo, con una conexión arriba, que se puede deslizar, y él demuestra que hay maneras simples de conectar el drywall de una manera, pues, más eficiente, ¿no? Se diga, pues en Perú entonces hay que cambiarlo, porque aquí que no se construye así. Bueno, a ver la siguiente, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver definición de trazados. Un poco nos hemos adelantado antes, pero a mí me gusta, pues, primero introducir y después otra vez volver, ¿no? Y así lo entendemos todo mejor. La primera ley que...
¿Cuándo haremos el resto? ¿Cuánto rato tenemos? O sea, ¿cuánto rato ha pasado? Porque no controlo el tiempo. Media hora más, tenemos un break. Perfecto, listo. Ok, la primera regla para generar trazados, fácil, que no hay pierde, es la ley de momentos. ¿No? Eso que les decía de que el cable no se salga, ¿no? Para evitar que no se salga, o que no ejerza fuerzas malas, ¿no? Porque el potensor es una fuerza. Si la aplicamos mal, vamos a aplicar una fuerza mala, ¿vale? Es decir, es muy importante que el trazado tenga una lógica, ¿eh? Un vano corto y un vano largo nos genera negativo y positivo, ¿no es verdad? ¿Cómo debe ser el trazado entonces, en este caso? Claro, es más complicado, ¿no? Ya tenemos dos vanos, lo bajamos aquí y lo bajamos aquí, ¿no? Claro, aquí tiene que ser arriba. Lo que haríamos sería seguir la ley de momentos. Aquí lo pondríamos al medio, aquí lo pondríamos arriba, aquí lo pondríamos abajo, y aquí probablemente lo pondríamos al medio también. Y eso sería el trazado que pondríamos. Claro, en la realidad los trazados, o sea, tienen que ser suaves, ¿no? O sea, no son trazados que puedan tener quiebres, ¿eh? O sea, no podemos hacer una... Por cálculo sí, pero... O sea, por un cálculo simplificado sí, pero por constructivamente no. O sea, ya me he perdido, si es este o el otro. Si tenemos esto así, esto no puede ser así. Tiene que haber una continuidad en el cable, ¿vale? Entonces el cable viene así, hay una contracurva, y viene y se hace así. Una contracurva así. Viene así. El punto de inflexión, y es así. ¿No? Y lo que nos interesa es que esto sea, pues, a una cierta distancia, de tal manera que las fuerzas vengan así. ¿No? Estaban así. Estaban así. ¿Podría decir que el cable neutraliza el efecto de tracción más o menos? Porque justamente donde hay momentos hay zonas de tracción, ¿no? Claro, esa es la idea, que neutralice las tracciones. Que siga la ley de momentos. Sí, exactamente. Y bueno, pues tendríamos pues que, es fácil, si uno quiere resolver, son ecuaciones que esto podrían ser ejemplos de matemática 1, digamos, de continuidad, porque se trata pues de hacer una parábola y otra parábola, ¿no? Ponemos una parábola aquí, ¿no? Y otra parábola aquí, ¿no? Y hacemos la condición de que el giro, de que la tangente sea la misma, ¿no? Tiene que ser constante, o sea, no puede haber un quiebre, ¿no? Y esto ya viene, trae como, digamos, como adicional, una recomendación de obra. Si alguna vez les toca ver una obra en un trazado sinuoso, o en un trazado quebrado, en un trazado que hace una forma rara, eso está mal, ¿no? Llamar al supervisor o vosotros mismos decir esto no puede ser. Los trazados tienen que ser suaves, uniformes, y no deben tener un cambio brusco, ¿no? Porque si no se pierde la fuerza, ¿no? En ese momento. Después vamos a ver esta formulita, es fácil de hacer. Hacemos un ejemplo. Básicamente, pues aquí le he puesto C más B, ¿no? B sería esta distancia, ¿no? C sería la distancia de este punto a la parte baja de la parábola y C más B sería el total, ¿no? Con C más B, con esta distancia A, nosotros la fijamos, ¿vale? O sea, A es un dato. ¿Por qué? Pues porque buscamos que sea cerca. ¿Ok? Entonces, A es un dato, C más B lo conocemos, y lo que buscamos es B para que la tangente sea continua. También hay otro condicionante de que la curva tenga un radio, ¿no? De curvatura, ¿no? Eso es sobre todo importante si son vainas con cables dentro. Porque el postensado hay mucha variedad de cosas. Nosotros estamos enfocándonos a losas, ¿no? Lo que vamos a ver.
Pero en el caso de una viga, si tenemos una vaina con 20 cables, esa vaina es rígida, ¿no? No se puede, una vaina, un tubo así de 10, no se puede doblar así. Tiene que ser un radio de 6 metros, ¿no? Bueno, esta sería pues la formulita, ¿no? Esta es la formulita. Básicamente nada, A es un dato, tenemos L, tenemos C más B, ¿no? Ya hacemos la ecuación que define la parábola. De 0 a A. Y es igual a KX ¿no? Al cuadrado, pues, saca la fórmula. 2, aplicamos la fórmula en el otro rango, ¿no? Y después, considerando que el ángulo, o sea, que la derivada ahí tiene que ser la misma, al final se llega a la conclusión de que B es igual a, no lo acabo de leer, ¿no? 2, no sé qué letra. 2AC. 2AC entre L menos 2A. Esa sería la distancia B. O sea, ya automáticamente con esta formulita tendríais cuánto vale esta distancia, ¿no? Y con eso tendríais la definición exacta. Estas cosas normalmente las definimos con el programa, ¿no? No las hacemos manualmente. Esto ya es algo que se hace en informático. Lo que pasa es que si uno va a hacer un curso de postensado y tiene que ir a aprender las bases, ¿no? Tiene que saber de dónde sale y cómo es la manera de trabajar, ¿no? La primera vez que se hace hay que hacerlo a mano. Ah, sí, porque nosotros queremos que esta fuerza sea... Ah, es esto. A lo fijamos nosotros, ¿no? Si esto tiene una distancia A, pues digamos puede ser menor o igual a 2H. Porque queremos que la fuerza, o sea, esta fuerza va para arriba. Y aquí va para abajo. Esa idealización que te puedo antes para explicar que esto viene así, que esta fuerza es para abajo y que estas son para arriba, esto no es real. Lo real es que esto tenga una curva así. Entonces aquí hay una fuerza para abajo, en una cierta distancia. Por tanto, A se conoce. Nosotros fijamos A. O sea, no es que se conozca, es que nosotros decidimos cuál es A. No, bien, tiene que ver con este H, con la altura de la viga. Si la viga mide 80, pues esta distancia se coge, digamos, de 80 a 160. Lo mejor es que sea más pequeño, porque así la fuerza va más aquí. Lo mejor es que sea más pequeño. Lo que pasa es que si cogemos un valor muy pequeño, este radio de curvatura te sale que no cumple. Esto tiene que ser 6 metros. Bueno, esto hay unas tablas también, depende. Sobre todo, esto es para cuando tienes una vaina metálica llena de cables. Que nosotros lo que estamos más haciendo, digamos, estamos pensando en un solo cable con una sola vaina, ¿no? El radio de este, pues esto es fácil, este no tiene problemas. También depende del ancho de la columna también, sí, correcto. Sí, sí. Si la columna es más ancha, pues mejor, ¿no? La idea es que sea lo más pequeño posible, pero que el radio de curvatura nos dé. Esa es la conclusión. ¿Sí? Correcto. Vamos a la siguiente. Pues esto sería un ejemplo, ¿no? Un pórtico de 2 vanos, ¿no? La primera luz 1250, ¿no? Estamos asumiendo A 1 metro, C más B 0,30, ¿no? De aquí saldría B 5 centímetros, C 25 centímetros. Es decir, partimos de estos datos, ¿no? En el tramo 1, y esto aquí se explica, ¿no? Digamos, en esta imagen, ¿no? Tramo 1, y es igual a kx cuadrado, esta sería la ecuación de la parábola, esto es simplemente la deducción, ¿no? De las dos condiciones que les he indicado, como es simétrico, ¿no? Esto es simétrico, lo mismo da para aquí que para allá, ¿no? Aquí solo resolvemos un vano, ¿no?
Entonces, con esta ecuación sacaríamos, como digo aquí, dos vanos, 12,50 de luz, A lo fijamos en 1 metro, C más B en 30, ¿no? Esto mide 50, ¿no? Y deduciríamos B, diríamos C. ¿No? Con eso ya tendríamos el trazado exacto. Ahora, esto es un refinamiento, ¿eh? Esto es un refinamiento. Que igual hay que hacerlo una vez en la vida y después ya no se hace. ¿Vale? Porque después lo que haríamos es directamente poner la carga concentrada. ¿Vale? O sea, esto vale la pena hacer un ejercicio, que será bonito y podría ser un ejercicio para hacer, pero yo les mentiría si les digo que cuando calculo, o que cuando he calculado, hacía eso. Para cálculo, nosotros haríamos este trazado, digamos así, pondríamos estas fuerzas para abajo y estas fuerzas para arriba. Para arriba. Esto acaba al medio, no habría momento. Eso es lo que haríamos en un caso práctico. ¿Ok? Esto es ya para 10 o ¿no? Para nota, digamos así. Pero no es algo que en la práctica yo haga, ¿no? Pero explico, porque vale la pena una primera vez verlo, ¿no? No cambia. El tema es de que por cálculo saldrá muy parecido. A la siguiente. Entonces vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Aquí tendríamos una viga de 10 metros, la parábola, tendríamos esta 30 centímetros, estaría al medio, ¿no? Estas son las fuerzas equivalentes, en general. En este caso no hay momento, ¿no? Solo hay el axil. ¿Y cuánto sería? Pues delta vale 20, igual que x cuadrado, igual tal, derivada de respecto de x, sacamos esa expresión, sacamos el ángulo, 0.08 en este caso, 0.08, poquito, ¿no? La fuerza es de 137 toneladas, vamos a usar 10 cables de 0,5. Esta fuerza, ¿de dónde sale? Bueno, esto lo vamos a ver en una tabla, son tablas. Básicamente, un cable se tensa al 75-80% de su capacidad. Si son 18.600 kilos por 0,75 te da un valor, está todo tabulado. Entonces, uno entra, lee esta fuerza, ¿no? Esto lo vamos a ver después, pero ahora lo necesitamos el dato, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? Entonces, con esa fuerza, por 0.08, nos está saliendo esta carga vertical para arriba. 0.08 por 137, da 11 toneladas. 11 toneladas es la fuerza vertical. 11 toneladas aquí, 11 toneladas aquí. 11 más 11, 22. 22 entre 10, 2,2. Estamos aplicando una fuerza de 2,2 toneladas por metro. ¿No? ¿Ya está? Eso es. No está complicado. La siguiente. Claro, el caso genérico es de que hay una cierta excentricidad y vamos a estudiar un poco este efecto, ¿no? Vamos a estudiar este efecto de ir moviendo el cable, ¿no? Hay una excentricidad E1 aquí, ¿no? Y el cable en general tiene una excentricidad E. Esto sería una definición analítica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en general, ¿no? Tenemos una carga vertical, una luz L, una altura G, esto lo ha pasado Axel a limpio, así que tengo que verlo, porque no es mi notación, pero entiendo yo que lo voy a entender. Aquí le aplicamos esta fuerza, ¿no? La que he dicho, P por el seno, ¿no? Aquí sería P por el coseno. E1 es la excentricidad en el extremo, ¿no? Y hemos supuesto aquí, pues, 10 centímetros, ¿no? Es lo único que se ha supuesto, ¿no? Entonces, H medio menos 10 sería la excentricidad al medio. Pues igual la parábola, ¿no? Aplicamos esta fórmula. Bueno, simplemente
La diferencia entre esto y lo anterior es que aquí lo estamos haciendo analítico, ¿vale? Estoy haciendo la fórmula analítica. Es muy fácil si conocemos los datos, sacar una parábola y sacar los valores, pero es más complicado, se van haciendo como paquetes, ¿no? Cuando es analítico, porque, como digo, he puesto los valores, ¿no? G, H, bueno, al final, para hacerlo más simple, ¿no? Lo que estoy viendo aquí al final es cuál es el momento en el centro de la luz, ¿no? ¿No? Y nos da un resultado fantástico, que es lo que se llama el efecto isostático del pretensado. Que el efecto es simplemente P por E. En cualquier sección, el efecto del pretensado es P por E. Lo que se ve aquí. M iso quiere decir el momento, o sea, QL cuadrado entre 8, o sea, el momento de las cargas, ¿vale? O sea, si tenemos una viga con cargas, cualquier carga, una viga con unas cargas, con una carga concentrada, con un momento, lo que fuera, ¿no? Digamos el diagrama de momentos, que será pues así. Aquí puede haber un pico o algo así. Bueno, el momento que sea. Este sería el momento isostático. El pretensado lo único que hace es añadir P por E. Si tenemos aquí un pretensado, tendríamos más P por E. Donde E es la excentricidad en la sección, ¿vale? En esta sección tendríamos el momento isostático más P por E, que sería el cable viene por acá, esto vale E. En contraste por acá, esto subirá, esto será E1, aquí sería P por E1, ¿no? Para cada sección, hay un efecto del pretensado, que es P por E. ¿Cuál sería en el extremo? Pues en este caso, que es E1 en ese extremo, sería P por E1. Eso se deduce con la ecuación. No, es interesante porque tendríamos... No has entendido. Lo que te quiero decir es que el efecto del pretensado con un trazado así, de este estilo, ¿no? Parabólico, digamos, el efecto en cualquier sección es P por E. P es la fuerza de pretensado. Entonces, si tú quieres saber en esta viga, en esta sección, cuál es el efecto del pretensado, en esta sección, lo único que tienes que hacer, más que toda la carga equivalente, la fuerza, todo, lo único que tienes que hacer es ver tu sección, ver a dónde está tu cable, ver esta excentricidad, X, y ese sería el efecto en esa sección. Entonces, el momento que tú tendrás en esta sección será este momento menos P por E. Ah, no, estos son tres que llegar a los máximos. En los máximos y en los extremos. Nada más. Donde vas a reforzar. O sea, en este caso, pues, digamos, si la sección tiene este diagrama, pues se verificaría pues aquí. Y en este caso sube, porque hay una excentricidad para arriba, ¿no? O sea, se quedaría aquí, aquí. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Qué es mejor? Entonces, un trazado recto con una excentricidad de 30, un trazado curvo
con estas fuerzas equivalentes. O un trazado curvo con los extremos levantados que nos dé más fuerza equivalente. ¿Cuál es mejor? Fíjense que aquí hay no un truco, pero algo para explicar. E es 30, es decir que aquí todo el cable está a 30 centímetros por debajo, ¿vale? Constante, a 30 centímetros por debajo. Aquí está a 30 centímetros por debajo al medio, en los extremos está al centro. Pero la excentricidad aquí está igual que aquí, ¿vale? Y aquí está igual también. 30, lo que pasa es que aquí está levantado el cable. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues esto es importante. ¿Se entiende? Repito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a dibujarlo mejor. Lo dibujamos porque si no... Digamos que en el primero, si esta es la sección, el cable está a 30 centímetros recto. Cortamos aquí, esto vale 30. En el segundo caso, aquí está al medio, y aquí está a 30 también. Y en el tercer caso, lo levantamos. No, lo levantamos un poquito. Para que tenga más parábola. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que aparentemente lo mejor es la tercera opción, pero no es correcto. No, estamos hablando del efecto del pretensado. ¿Cuál es más favorable? Bueno, a ver, ¿cuál de los tres va a contraflechar más la estructura? ¿Quién dice el tercero? ¿Quién va a contraflechar más la estructura? 3. 1. ¿Quién dice el segundo? ¿Quién dice el primero? No, pues, aquí no, no suma, no es autoequilibrado. A ver, ¿alguien? El primero contraflecharía más. Bien. Bueno, vamos a verlo. Vamos a la siguiente. El momento de... El efecto del momento, pues sería en el primer caso constante, ¿no? Es P por E, es constante. En el segundo caso es P por E, o sea, al medio es el mismo, ¿no? Porque es P por E, entonces al medio es el mismo. Lo que pasa es que aquí tenemos unos negativos, aquí parte de cero, ¿no? Y aquí es constante el momento. ¿No? O sea, a nivel del acero que vamos a poner al medio, va a ser el mismo. Aquí vamos a perder a cero, porque vamos a tener que poner negativos, ¿no? O sea que aquí perdemos a cero. Y aquí, a todo lo largo, el momento es favorable, ¿no? Entonces, incluso para los traslapes, para todo, ¿no? Este es el mejor. Este es el mejor porque aquí, por ejemplo, puede que haya falta un refuerzo a cierta distancia, ¿eh? Porque el efecto, pues aquí igual se pierde, ¿no? Pero, ¿y qué ocurre con las flechas? ¿No? La siguiente. Esta es la contraflecha del primero. Esta es la contraflecha del segundo y esta es la del tercero. El mejor es el primero. Curioso, ¿no? Siempre lo encontré curioso esto, no sé, la primera vez que lo calculé. Y aquí están los valores, ¿no? ¿Cuánto? 23 me parece, 21. 23. Sí, el segundo, 18, y en este caso tendríamos, sí, 31, perdón,
26 y 22, ¿no? Es decir, si nosotros queremos flechas y refuerzos, el primero, o sea, el mejor es el primero. El mejor es el primero. Pero ¿qué ocurre? Que no, o sea, no se puede hacer el primero. O sea, en una viga continua tenemos que subir el cable, tenemos que bajar el cable, porque si no, no podemos pasarlo, ¿no? O sea, subimos y después ¿qué hacemos? Entonces, claro, el pretensado es una buena solución cuando lo hacemos en planta. Claro, porque son trazados rectos, ¿no? Entonces funciona bien. El pretensado es una magnífica solución. Pero tiene ese problema de que no se levanta el cable, no se puede hacer continuidad y se necesita una planta industrial, claro. Y hay el tema digamos, aparte, de que son piezas que después tienen que conectarse con el resto, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto. Vamos a la siguiente. No, lo que les decía, ¿no? En la práctica, pues claro, tenemos que hacer una viga que tenga continuidad. No podemos hacerla por partes. Y por eso que los trazados, pues, generalmente los extremos van al medio y después van siguiendo la forma, pues, del diagrama de momentos, subiendo lo más posible y bajando lo más posible, ¿no? De 10 a 15 centímetros aquí, y 10 centímetros aquí. Un poquito más en el negativo porque normalmente hay más armado negativo, ¿no? Y estas serían las cargas que nosotros emplearíamos para el cálculo, Q1, Q2, Q3. Veamos ejemplos, pues, ¿no? De trazados, ¿no? Yo creo que ya estamos cerca del receso, todavía no. Sí, ya. Depende de Depende de mí. No, paramos un ratito. Vale, después seguimos, ya vamos a ver ejemplos reales. Este es un caso construido. Ok, voy a cerrar la sesión y vuelven a ingresar en unos minutos.